Hermanos, muy buenos días, hermanos en la fe, a los hermanos que nos siguen, a los hermanos que están día a día pendientes de sus estudios, de este ministerio. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes para empezar con el estudio nuevamente, como cada día estamos siguiendo. Gracias por buscar cada mañana al Señor. Les agradecemos de antemano para poder comprender, ¿no?, el estudio de su palabra día a día. Para hoy tenemos la comunicación a través de Cristo. Más ejemplos. Ayer estábamos viendo algunos. Ahora tenemos otros ejemplos. Pero antes de abrir la palabra y los escritos, vamos a hacer una pequeña oración para poder pedirle al Señor que nos dé del Espíritu. El Espíritu Santo, como cada mañana, y lo dice la sierva, debe ser pedido en oración para que nos ayude, para que nos santifique, para que nos ayude a comprender cada parte de la palabra, ¿no?, y encontrar tesoros escondidos, como lo dice también. Tantas gemas preciosas que están ocultas en la Biblia, luces que están ahí, pero que aún quizás no son nuevas, pero sí necesitan ser descubiertas día a día por cada uno de nosotros personalmente, pero con su ayuda. Vamos a hacer una oración. Hermanos, buenos días. Agradecemos al Señor por la bendición más hermosa que es la vida. Vamos a orar, hermanos, ahí donde se encuentren, en donde estén, si es que es posible y puedan arrodillarse, háganlo, hermanos. Oramos. Padre Celestial, mi buen Señor, te damos gracias por esta bendición que nos das del nuevo despertar, de ese aliento que nos prestas. En esta mañana, en nuestro segundo día de estudio, segundo día de la semana, pues te pedimos que nos puedas ayudar, restaurar si es que estamos con algunos malestares, para poder comprender de este estudio, para poder tener entendimiento y comprensión. Derrama tu espíritu pues sobre nosotros, por las personas que vamos a dar el estudio, también en los hermanos, para que tengan esa sabiduría y esa comprensión de tu palabra. Sabemos que lo esencial, Señor, para poder comprenderla es pedir de tu espíritu para poder tener ese entendimiento, Señor, y el conocimiento. Señor, en esta mañana acompáñanos, sé tú el maestro, sé tú el instructor, mas no nosotros, para no tal vez hablar palabra de hombres, sino simplemente, Señor, dar a conocer tu palabra. Ayúdanos en esta mañana y cuida de cada uno de nosotros, los que ya nos disponemos también después del estudio a hacer las labores del día, Señor. Te pido todo esto, siendo indigna y siendo pecadora, Señor, pero rogando puedas escucharme, en el nombre bendito de tu Hijo amado, mi Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, en esta mañana el título, como ya se dijo, comunicación a través de Cristo. Daremos más ejemplos de acuerdo al estudio para este día, lunes 10 de abril, comenzando con la primera pregunta, y nos dice: ¿cómo se reveló Cristo a Moisés? Vamos a ir al texto bíblico Éxodo 3 del 1 al 6. Éxodo 3:1 hasta el 6. Moisés apacentaba las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Un día llevó las ovejas a través del desierto y llegó a Horeb, al monte de Dios. Aquí también es conocido, ¿no?, como el Sinaí. Allí se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza. Él miró y vio que la zarza ardía en fuego y no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré a ver ese gran prodigio o señal,
porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. Dios le dijo: no te acerques, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Y agregó: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Qué curioso es aquí, ¿no? Cuando dice que se aparece el ángel del Señor, pero luego se proclama el Dios de los padres, ¿no? De Abraham, de Isaac y de Jacob. Aquí vemos que es el ángel del Señor no revelándose, pero también se proclama Dios en este momento. Estamos hablando de Cristo, ¿no? Y vamos a ver lo que nos dice el libro de Hebreos, ya que vemos que en el Antiguo Testamento Cristo se manifestaba muchas veces como el ángel del Señor. Ahora sí vamos a ver Hebreos 11, del 24 al 27. Por la fe Moisés, ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, y eligió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. Y consideró que el reproche de Cristo es mayor riqueza que los tesoros egipcios, porque miraba al galardón. Por la fe dejó a Egipto sin temer la ira del rey, porque se sostuvo como quien ve al invisible. Acá me sorprende cuando dice el 26, y consideró que el reproche de Cristo es mayor riqueza que los tesoros egipcios. Moisés sabía que era el Hijo de Dios manifestándose ahí, proclamándose también Dios, y aceptó, dice, ¿no?, ser rechazado, ser quizás condenado, no por Faraón, reprochado, pero aceptó llevar, dice, el vituperio o el reproche de Cristo, porque anhelaba, dice, el galardón. Entonces, antes de dar la respuesta, mi esposa va a leer el testimonio, un pequeño testimonio, que lo encontramos en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, la página 612. Moisés estaba lleno de confianza en Dios. Veía y reconocía a Dios en todo detalle de su vida y sentía que estaba bajo el ojo del que lo ve todo. Moisés aceptaba que había un Dios, y eso es muy importante. La gente muchas veces no quiere aceptar, ¿no?, que hay un Dios, porque al aceptar un Dios, hermanos, sabemos que hay un ojo, ¿no?, que nos vigila, que nos ve, una ley de amor que tenemos que mirar a Cristo y pedirle que nos pueda ayudar. Entonces para la gente es más fácil decir: no existe un Dios y hago lo que quiero porque nadie me ve. Pero aquí Moisés tuvo en cuenta eso, aceptó a Dios y sabía que había un ojo vigilante. La respuesta sería: ¿cómo se reveló? ¿Cómo se dio a comunicar esto Cristo a las personas? Acá sería, en este caso Moisés, o a los patriarcas también, ¿no?, como lo conocemos. A través de una zarza habló el ángel del Señor. Y ya sabemos que es Cristo. Entonces seguimos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se reveló Cristo a Josué y Gedeón? Josué 5 del 13 al 15. Vamos a Josué 5, del 13 al 15. A ver, empezamos por el 13. Un día, cuando Josué estaba cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un hombre ante él, con una espada desenvainada en la mano. Y yendo hacia él le preguntó: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Curiosa la pregunta.
¿qué hace Josué aquí? Y él respondió, no, soy el príncipe del ejército del Señor, que he venido. Entonces Josué se postró en tierra, lo adoró y le dijo, ¿qué manda mi Señor a su siervo? Josué tenía entendido, miren hermanos, que Cristo era el príncipe de las huestes celestiales y que de por sí era Dios, no, porque vemos que lo adora, solo a Dios se le rinde adoración. Sabía, no, que era el Hijo de Dios y era uno con su Padre. Y el príncipe del ejército del Señor respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Esto es parecido a lo que hizo Moisés. Siguientes pasajes. Jueces 6, 22 al 24. Jueces 6, 22 al 24. A ver, el 22. Cuando Gedeón vio que era el ángel del Señor, exclamó, ¡ay Dios mío, que he visto al ángel del Señor cara a cara! El Señor le dijo, pasa a ti, no temas, no morirás. Entonces Gedeón edificó allí un altar al Señor y lo llamó, el Señor es la paz. Y hasta hoy se halla en Ofra de Abiezer. Aquí se manifiesta a Gedeón, ¿no? Sí, y a Gedeón. En este caso se manifestó a Gedeón como el ángel del Señor también. Entonces la respuesta pueden poner ahí que a Josué se revela como el príncipe del ejército del cielo y a Gedeón como el ángel del Señor. Sabemos que es Cristo. Ahora sí pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se reveló Cristo a Saulo, más tarde llamado Pablo? Hechos 9 del 1 al 6. Hechos, el libro de Hechos, aquí está. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Yendo por el camino, al acercarse a Damasco, de repente lo acercó un resplandor, una luz del cielo, y cayó en tierra y oyó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? Y él replicó, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor respondió, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Hay un pequeño testimonio, quisiera que mi esposa lo lea, está en los Hechos de los Apóstoles, la página 24. 94. En el glorioso ser que estaba en él, Saulo reconoció al crucificado. Y creyó, ¿no? Oyó al crucificado y creyó. Pablo perseguía, un perseguidor de la iglesia, vemos aquí, pero un perseguidor a inconsciencia, digamos, no sabía quizás lo que hacía realmente. Tuvo perdón del Señor, lo buscó, lo utilizó para su obra. Le dijo, yo soy a quien tú persigues realmente, no es a gente, sino estás persiguiéndome a mí. Le dijo, dura cosa es darse cosas contra el aguijón. Es como si alguien agarra una aguja, ¿no? Y muchas veces comienza a hincarse en ese mismo lado. Debe ser doloroso. Qué comparación que le hizo Jesús a Saulo, ¿no? Eso es lo que estás haciendo prácticamente, le dijo, al perseguir a mis discípulos. Entonces, ahí vemos también cuando Pablo no dejó de perseguir en ese tiempo llamado Saulo, para luego llamarse más tarde Pablo, como lo conocemos. La respuesta sería, ¿cómo se reveló Cristo a Saulo, más tarde llamado Pablo?
con un resplandor del cielo de la cual Jesús habló. Ahora sí pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo es revelado Cristo a nosotros hoy? Juan 5:39. Vamos a ver cómo se revela Cristo para nosotros en la actualidad. Tenemos un versículo aquí. Aquí está hablando el mismo maestro. Escudriñad las escrituras porque pensáis que en ellas tienes la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y también 17:17 del mismo libro de Juan. 17:17. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Comentamos un poco y damos la respuesta y luego terminamos meditando en el testimonio. El mismo maestro dijo en el capítulo 5 y acá en el capítulo 17 de que la vida eterna está en la palabra, ¿no? En seguir la palabra. Porque son el testimonio, dice, son un testimonio que nos da a conocer de él. Pero la palabra de por sí sabemos que muchas veces para la gente es letra muerta. Entonces siempre para el estudio de la palabra, como fue en la oración, es pedir del Espíritu, ya que el Espíritu santifica, nos guía al conocimiento de la verdad. Y es lo que pedimos día a día al Señor, no en oración. Entonces la respuesta es ¿cómo se revela Cristo a nosotros hoy? Sería mediante los escritos bíblicos. También tenemos los testimonios, ¿no? Como es el espíritu de profecía. De esa manera se nos revela el Señor Jesús para nosotros en la actualidad. Ahora sí vamos a leer el testimonio, es un poquito largo. Vamos a leerlo paso a paso a ver qué nos quiere dar a entender. Jesús ha ordenado a todos que escudriñen las Escrituras. El investigador agudo y todo aquel que quiera conocer por sí mismo qué es la verdad, debe ejercer sus poderes mentales para escudriñar la verdad tal como es en Jesús. Cualquier negligencia aquí coloca en peligro al alma. Debemos conocer individualmente las condiciones establecidas para entrar en la vida eterna. Debemos saber lo que es la voz de Dios, a fin de que podamos vivir de toda palabra que sale de su boca. No podemos permitir que estos asuntos nos sean aclarados por las mentes de otros o el razonamiento de otros. Debemos investigar en las Escrituras cuidadosamente con un corazón abierto a la recepción de la luz y las pruebas de la verdad. No podemos confiar la salvación de nuestras almas a los ministros, a tradiciones sin valor, a autoridades humanas o a argumentaciones. Debemos saber por nosotros mismos lo que Dios ha dicho. Somos obreros juntos con Dios y queremos saber y debemos saber qué condiciones descansan sobre aquellos que deben ser herederos de la salvación, o moriremos en nuestros pecados. No debemos fundar nuestro estudio sobre el cual puede ser la opinión de los hombres o de la fe popular, o lo que los padres han dicho. No podemos confiar en la voz de la multitud, sino que debemos saber cuál es la voz de Dios, cuál es su voluntad revelada. Él nos ha dejado sus propias declaraciones y debemos buscar la verdad como a tesoros escondidos. La Review and Herald, 8 de marzo de 1887. Gracias por la lectura del testimonio y vamos a comentar un poco aquí. La hermana dice, cualquier negligencia coloca en peligro el alma. Muchas veces nuestros hermanos, ¿no?, de fuera de otras denominaciones siempre han hecho doctrina y enseñanza, siempre se basan solamente en un versículo, pero es peligroso porque la Biblia siempre ha sido su propio intérprete. Versículo y párrafo sobre párrafo no lo conocemos cómo se explica la Biblia. De esa manera se puede comprender. Porque si vamos a pedir y buscar sabiduría de hombre, como lo dice aquella, o confiar la salvación a ministros,
nunca vamos a poder responder como dijo el maestro, con un escrito está. A la gente de hoy no le interesa realmente la salvación. Muchas veces dicen, no, bueno, a mí me enseñaron de esta forma, o yo lo veo así, me gusta mejor como estoy, no me gusta que me hables de esto, del otro, pero es peligroso, dice, para el alma, es negligencia, porque una cosa es ser ignorante, ¿no? Ignorante bíblico quizás, porque nunca nos enseñaron, pero hay una cosa que es muy diferente, ser ignorante a conciencia ya, eso ya es rebelión contra Dios, eso no nos va a salvar, no vamos a tener excusa cuando tengamos que rendir cuentas, digámoslo así. Entonces la hermana nos pide aquí que debemos investigar cuidadosamente, dice, con un corazón abierto. También el mundo de hoy no quiere abrir su corazón. Se les enseñó de una forma y no quieren oír. Se les pide humildad quizás para ellos, de que puedan poner en duda al menos, ¿no?, las creencias que ellos tienen para que Dios pueda hacer algo. Porque si hay orgullo, hay rechazo a lo que la palabra del Señor dice, Él no les va a poder ayudar. Entonces, también nos dice que hay muchas tradiciones sin valor. Hay tradiciones, hay mandamientos de hombre, como lo estábamos viendo, cosas que son extra bíblicas, no tienen una defensa escrita, ¿no? Pero aún así la gente vive en esa confianza, puesta en seres humanos, como les digo, mi pastor dice, o mi papá me dice así, pero la Biblia es tan clara, la cosa que hay un velo también, que cada día debemos pedir al Señor, no por ellos, hasta incluso por nosotros mismos, que sea quitado para que el Señor pueda también ayudarnos. Y si es que hemos aprendido mal, que el Señor nos ayude, ¿no?, para que podamos comprender su palabra y no torcerla, como se dice. Entonces la hermana termina diciendo, busquemos la verdad como tesoros escondidos. Cristo es la verdad, el camino, solo Él nos puede ayudar a comprender y a poder también impartir de ese conocimiento a cada persona para que puedan encontrar. Hay personas que sí realmente quizás no pueden estudiar, algunos son analfabetos, como se los dice, quizás aunque suene un poco fuerte, pero cada quien será juzgado de acuerdo a lo que tuvo, ¿no?, y a lo que pudo. Si tenemos la oportunidad de leer, tenemos la oportunidad de estudiar, también vamos a dar cuenta de ello. Entonces, si tenemos las facilidades, ¿por qué no estudiar la palabra, meditar y compartir, ¿no?, lo que día a día vamos encontrando? Y poder mantenernos en unidad, ya que de eso depende mucho que el Señor derrame el Espíritu día a día en nosotros. Agradecemos, hermanos, por este estudio. Esto doy parte a mi esposa para que nos pueda despedir, quizás con algunas palabritas, y encontrarnos el día de mañana nuevamente. Hermanitos, entonces, como dice aquí el espíritu de profecía, busquemos siempre la voz de Dios, no voces humanas, no voces de repente vanas que nos pueden engañar y puedan de repente conducirnos a la perdición. Escuchemos por nosotros mismos la palabra de Dios, escudriñemos las Santas Escrituras y también veamos la comunicación a través de Cristo para con el Padre. Amén.